El Señor Jehová me dio lengua de sabios para levantar a los cansados con mi palabra. Por la mañana despierta mi oído para escucharle como hacen los instruidos. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a quienes me golpeaban y mis mejillas a quienes estiraban mi barba. No escondí mi rostro de las burlas y de los escupitajos. El Señor Jehová me ayuda, por eso no caeré en desgracia. Por eso endurecí mi rostro contra los que me ofendían, y sé que no seré avergonzado. Cercano a mí está quien me justifica. ¿Quién vendrá en mi contra? Que se acerque. El Señor será quien me justifique. He aquí que el Señor me ayuda, y nadie contra él me condenará. He aquí que todos mis enemigos, como el vestido por la polilla, serán desgastados. Del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. Este fragmento que acabamos de escuchar, queridos hermanos, en la tradición cristiana es un fragmento bastante conocido. Desde el punto de vista de la lectura cristiana, se ha interpretado como un anuncio de la pasión del Señor. Desde el punto de vista exegético, hay dos posibles sujetos de este fragmento. Hay quienes dicen que en este fragmento es como si estuviese hablando el pueblo de Israel. Sin embargo, si fuese el pueblo de Israel, no se atrevería a decir que jamás ha dejado de oír a Dios o que nunca se ha apartado de Él, porque si hay algo que el pueblo de Israel tenía claro a estas alturas de su historia, en pleno exilio en Babilonia, es que bien se merecía el exilio y bien se había apartado de Dios para ganar un castigo. Otra corriente exegética ha llegado a identificar que este fragmento, si nos acabamos de dar cuenta, queda como una inclusión textual. Venía hablándonos de las buenas nuevas para el pueblo y de repente resulta aquí alguien hablando de todo lo que ha tenido que pasar por ser fiel a Dios. ¿Por qué resulta este fragmento aquí? Ciertamente, repetimos, el pueblo de Israel no lo estaría diciendo. Era bastante consciente que le había sido infiel a Dios y que tenía bien merecido el exilio. Hay quienes dicen que este fragmento podría ser algo así como un fragmento perdido de un siervo de Dios que sufrió tremendamente por ser fiel a Él, pero que a pesar de todo confió en Dios. ¿Quién sería ese siervo? El texto no lo dice, y recordemos que siempre hemos tenido mucho cuidado de interpretar. Sin embargo, tenemos que poner sobre la mesa entonces ¿quién podría ser este personaje que nos cuenta todo lo que sufrió por ser fiel a Dios? Y cómo, a pesar de su sufrimiento, sigue confiando en Dios. Algunos dicen que es este autor desconocido de la segunda parte del libro del profeta Isaías. Este nuevo profeta que seguramente sufrió persecución y desprecio por ser fiel a Dios. Sería un poco curioso que habiendo el pueblo ya caído hacía varios años bajo el poder de Babilonia, sabiendo que Jerusalén estaba destruida, que el templo no existía más, habiendo sido exterminados en su gran mayoría y quedando solo unos poquitos como esclavos en las ciudades del imperio babilónico, tuviesen todavía la dureza de corazón como para hacer sufrir a alguien que les hablara de Dios. Se cree que en este momento de su historia, el pueblo de Israel ya era mucho más humilde, mucho más consciente y esperaba que Dios le perdonase, lejos de cualquier actitud arrogante. El otro presunto personaje a quien se puede referir este fragmento es un profeta muy conocido por todos nosotros, cuyo testimonio fue incluido en esta parte del libro de Isaías por quienes terminaron de redactar el texto. Estaríamos hablando del gran profeta sufriente, aquel que obedeció a Dios, pero que todo lo que recibió fue maltrato y persecución por ello. El profeta Jeremías. El fragmento no nos dice nada, pero ya sabiendo qué es lo que dicen las corrientes exegéticas, pues tenemos en mente que pueden ser
cualquiera de estos dos personajes. Sin embargo, para la reflexión particular de este fragmento, el personaje real que se supone está contando esta tragedia, pues no es tan relevante, porque la idea principal del fragmento se centra precisamente en que aquel que sufre por ser fiel a Dios tiene la certeza de que de alguna manera Dios le librará. Haciendo eco aquí de una frase que repetíamos hace poco en uno de los últimos fragmentos que analizábamos: quien en Dios confía no quedará defraudado. ¿Cómo decirle esto al justo que sufre y que incluso muere víctima de la injusticia? ¿Dónde está entonces su retribución? ¿Dónde está entonces la justicia que tanto esperó y que nunca llegó? Esta era la gran pregunta que se encontraba detrás y sin respuesta de un pensamiento del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. A esto se le conoce efectivamente como la teología de la retribución, en el cual ciegamente se creía que ningún justo tenía por qué terminar su vida en medio del sufrimiento, que antes de morir tenía que ver con sus propios ojos cómo Dios le hacía justicia. Pero siempre quedaba la pregunta de, bueno, ¿y los que nunca lo vieron? La respuesta a esto nos la dará más adelante uno de los textos sapienciales, y la dio en plenitud nuestro Señor. En labios de Yeshua de Nazaret, el pobre que ha sufrido, el pobre que hasta el último momento de su vida no ve llegar justicia para defenderle, o el pecador que arrepintiéndose siente que ya no tiene tiempo de gozar de un perdón, reciben de Cristo una promesa. En este mundo herido por el pecado, en el que reina no Dios, sino otro a quien Cristo mismo llama el príncipe de este mundo, y ya sabemos todos quién es, la respuesta última vendrá cuando aquel justo sufriente goce de la patria celestial, de la retribución definitiva. Claro que tiene que haber justicia aquí y ahora. Es el deber ser de las cosas. Es el querer de Dios que el justo no sufra. Pero en un mundo incapaz de dar tal justicia porque está todo herido por el mal y el pecado, si este mundo no es capaz de hacerme justicia, dirá el justo sufriente, espero en aquel que en la eternidad me la dará de manera 1000 veces más perfecta, pues si aquí en vida fallecí avergonzado, herido, ultrajado y pisoteado, lo que me espera en la eternidad será la gloriosa vida. Y los que creyeron gozar haciendo sufrir a otros en esta tierra, lo que les espera allá en la eternidad no será nada bueno. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.